Cierto, hablando de estos temas. Luis Miguel, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a ti y a tu auditorio. Muchas gracias. Sí, hablando del reciente escándalo con los Guacamaya Leaks, esta intervención que ciberactivistas hicieron en el ejército mexicano, ¿se pudo haber evitado o era una situación que con más seguros que tuviera en materia cibernética el ejército era prácticamente inevitable? Definitivamente se pudo haber evitado y esto es una experiencia muy traumática para nuestro país y para 4 países más: Chile, Perú, Colombia, obviamente El Salvador es el cuarto y México el quinto. Si nos atenemos a lo que es el índice nacional global, perdón, al índice global de ciberseguridad, nuestro lugar en ese índice está en la posición 85, Chile en la posición 59, pero hay muchos otros países que han mantenido una excelente actividad, han invertido, han desarrollado la tecnología y han hecho lo necesario para no estar en esta lógica. Sí, además del ejército mexicano, en esta administración ha habido antecedentes de robo de información. Por ejemplo, a Petróleos Mexicanos en su momento también le pasó algo similar y estos grupos, en este caso no de activistas, sino de delincuentes, solicitaban un rescate por la información, situación que también ha ocurrido con organizaciones privadas que capturan la información de los sistemas informáticos y piden que se pague un rescate para liberar esa información. En el caso del ejército hubo una motivación más política que de tipo económico. Aquí tenemos que contemplar que hay una organización haciendo el fronting de este ataque, que es Guacamayas, y esta organización tiene ya varias declaraciones en las que está desarrollando su actividad en un proceso distinto a lo que es un secuestro de información. Aquí estamos hablando, evidentemente, de una agenda política, de una agenda social, de una agenda ambiental que tiene como fronting Guacamayas para poder desarrollar todo un ataque cibernético a 5 naciones distintas, pero que cada una de ellas también, habrá que decirlos, tienen una tendencia a la izquierda, un gobierno evidentemente proclive al militarismo, y aquí cuando ataca a las Fuerzas Armadas de estos 5 países que he señalado, tenemos que comprender que también es susceptible pensar que hay alguien más interesado en poder desarrollar esta exposición de información de alto nivel y de alto valor, de estrategia a nivel de país, de inteligencia estratégica y de inteligencia táctica, lo que nos lleva a las vulnerabilidades no solo a razón del hackeo, sino al descontrol o al control limitado de lo que es el acceso a 6 terabytes de esa información que hoy lastimosamente está en un escrutinio público. Y digo lastimosamente porque debemos contemplar que las agendas de cada quien al hacer una búsqueda selectiva de esta información no están bajo el control de la propia organización que obviamente ataca cibernéticamente a la Secretaría de la Defensa y genera evidentemente esta información. Esto también ha revelado que el ejército mexicano realiza obviamente labores de inteligencia, pero en algunos casos que se han publicado se observa asuntos de espionaje. ¿Qué diferencia hay entre este ejercicio que se ha conocido del ejército mexicano a través de estos documentos, a través de estos correos electrónicos, y lo que en su momento hacía la DFS, la Dirección Federal de Seguridad, la antecesora del CISEN? Mira, primero me gustaría reflejar la diferencia histórica.
Es decir, Sí. una primera diferencia que encuentro es la diferencia histórica. Estamos en un mundo en donde nada es secreto, en donde la gran mayoría de los ciudadanos, al tener un dispositivo celular, estamos presentando toda nuestra información con un grado de vulnerabilidad que hoy podemos observar. Tercero, las herramientas que tuvo la Dirección Federal de Seguridad, a diferencia de las herramientas que hoy existen en este ciberespacio, en este mundo hiperconectado, en esta comunicación ya del tamaño 5G, hacen una gran diferencia. Por ello, primero distingo lo histórico. Segundo, hay que distinguir la diferencia entre espionaje e inteligencia y también una gran diferencia entre información táctica y técnica. ¿Por qué hago estas diferencias? Primero porque en materia de espionaje solo nuestras leyes, nuestra legislación, solo se habla de espionaje cuando estamos hablando de un mexicano que otorga información a otro país o de un extranjero que estando en nuestro país está otorgando información de nuestro país a un extranjero. Ese es espionaje. La inteligencia es información elevada al grado de certidumbre para la toma de decisiones. Y si la agenda nacional de riesgos del país, en este caso del Estado mexicano, requiere de tener información de sus ciudadanos, debe haber un proceso transparente, controlado judicialmente, atendido en un proceso bicameral a través de una comisión para establecer quiénes sí son objetivos de seguridad nacional, quiénes sí son objetivos de seguridad pública y en todo caso, cómo se autoriza ese proceso. Hasta ahí vamos con inteligencia. La herramienta puede ser un sistema de inteligencia táctica, quiere decir, aquel que tiene la capacidad de recolectar de forma pasiva la información de los ciudadanos, los extranjeros que estarían involucrados en tema de riesgo o amenaza a la Ley de Seguridad Nacional en su artículo 5º. Y diferencio entonces que aquí ha habido una recolección de información a personajes de medios de comunicación que no distingo desde mi propia experiencia que hayan tenido que ver con algún riesgo a la seguridad nacional. Esto sí puede constituirse en un delito que ya hoy sabemos que la Fiscalía General de la República está en un proceso de investigación por las denuncias que responsablemente presentaron tanto Ricardo Rafael a nivel de un medio de comunicación por el uso de sistemas de inteligencia técnica en su contra, como lo fue en este caso el software Pegasus, que tiene una historia mucho más larga. Esto podemos ubicarlo alrededor de 2015 y a la fecha. Sí, interesante la descripción que nos hace histórica y la diferencia que nos aclara sobre inteligencia y espionaje, pero bueno, no hemos conocido el total de la información que fue hackeada al ejército mexicano. Me imagino que habrá información que si cae en manos incorrectas, esta pudiera ser utilizada en contra del propio Estado mexicano. De alguna manera, los periodistas y medios de comunicación que han tenido acceso a estos datos han sido responsables con la publicación de la información, pues no han revelado datos que pudieran poner vulnerable al Estado mexicano, pero pudiera ver esa información y pudiera caer en manos equivocadas. En ese sentido, ¿qué riesgos hay para el Estado mexicano, Luis Miguel Dena? Bueno, los primeros riesgos que debemos de estar atendiendo, y para ello es importantísimo, primero que haya las reuniones del Gabinete de Seguridad Nacional, un gabinete que debe atender este tipo de riesgos a la seguridad nacional. Y dentro de los riesgos de la seguridad nacional, tenemos que hablar de los proyectos estratégicos que tiene México. Tenemos que hablar de sus infraestructuras críticas. Tenemos que hablar de las estrategias comerciales binacionales o multilaterales
en las que ya tenemos obligaciones internacionales. Ahí hay una capa en donde podemos también hablar de la defensa nacional, de cómo están los protocolos en nuestras fronteras, en nuestras aduanas, de cómo se desarrollan la seguridad nacional en temas de ataques químicos, en temas de ciberguerra, en temas de tantos que notoriamente protege la propia ley de seguridad nacional. Después aterrizaremos a temas de la ley de seguridad pública y de los ordenamientos, como los códigos penales o algunos otros códigos. ¿Por qué? Porque ciertamente hemos tenido una gran responsabilidad de parte de los medios que hoy ya tienen acceso y que pueden ser ya más de 30. Nosotros tenemos acceso ya a los 6 terabytes de esta información y estamos siendo muy responsables en no hacer una publicación tan mediata de aquellos temas que por ganar la nota pudiesen en un momento dado generar problemas de seguridad humana. Estamos hablando de vidas humanas, de personas que están como ciudadanos trabajando en las instituciones del Estado mexicano, del gobierno, del Poder Ejecutivo, que podríamos poner en riesgo su vida, dado que una revelación de nombre, una revelación de ubicación, pues todo ello contribuye. Entonces, creo yo que en síntesis hay muchísimos temas que se van a desvelar todavía. Yo agradezco, obviamente, que cada uno de los que ha tenido acceso haya sido mesurado y esté haciendo un trabajo reflexivo, responsable, porque esto va a cambiar a la sociedad mexicana. Comprendo la actitud de la Secretaría de la Defensa en sus mandos de poder en todo caso hacer una remediación, que es el protocolo que debe seguirse, protocolo que está autorizado de alguna forma en la Estrategia Nacional de Ciberseguridad, pero también he visto con mucha tristeza que nos hemos tomado demasiado tiempo para reunirnos como Estado mexicano, es decir, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial, y poder ponerle frente a esto. Ya en el Senado, la senadora Jesús Lucía Trasviña convocó a un foro de la ciberseguridad en donde pudimos participar conociendo su tercera versión de una iniciativa de ley de ciberseguridad para poder dar respuesta. Ya tuvimos un intento de reunión de la Cámara de Diputados en la Comisión de la Defensa Nacional para poder invitar al señor secretario de la Defensa y solo basta que nos reunamos para poder generar el presupuesto adecuado. Porque si esto fue una falla de presupuesto o fue una falla de inversión en la tecnología o fue una falla humana, cualquiera que haya sido la puerta, Guacamayas como organización se tomó más de un mes de extracción de esta información. En ese nivel de, diría yo, riesgo nos ocasiona que otras instituciones estén en ese mismo riesgo. Es fundamental comunicarnos. Sí, Luis Miguel. Gracias, Luis Miguel Dena. De ese tamaño, la gravedad de estas filtraciones. Luis Miguel Dena, ex agente del CISEN, especialista en ciberseguridad y CEO de CyberBlack. Le agradezco mucho que nos haya tomado esta entrevista. Estamos en contacto para futuras conversaciones, si le parece. Muchísimas gracias y estoy a sus órdenes. Y gracias. Hasta pronto. Continuamos con más en 2 minutos.